Hola, buenas tardes con todos. El día de hoy nuevamente vamos a hacer la revisión de 180 preguntas del Banco de Neonatología, para lo cual yo pido la participación de cada uno de ustedes a través del chat, que es el medio que nosotros estamos utilizando, y también de los que están presentes que puedan participar, ¿no? Para hacer un poco más amena la clase. Vamos a empezar. Tenemos aquí, un momento, a ver. Ya. Tenemos aquí a un recién nacido que nace por cesárea. Bueno, puede ser la cesárea también un factor de riesgo. Vamos a ir viendo según el caso clínico. Que el bebé, la mamá tiene el antecedente de haber tenido preeclampsia materna, ¿no? Y 3 horas después el bebé tiene dificultad respiratoria y presenta vómitos. Al examen está con una frecuencia respiratoria de 70. Recordemos que la frecuencia respiratoria normal del neonato es de 40 a 60 respiraciones por minuto. Además, el bebé está con cianosis distal, no tiene soplo, entonces no es un paciente que tiene una patología cardíaca. El murmullo vesicular pasa sin alteraciones, tiene un hematocrito en 69%. Recuerden que normalmente el hematocrito debe ir hasta 65%. Cuando estamos por encima de 65% hablamos de policitemia. Y tiene una glucosa relativamente baja, ¿no? Cuando hablamos de hipoglicemia, por debajo de 47 miligramos por decilitro. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico probable? ¿Será una insuficiencia cardíaca? No lo creo porque no es cardiópata, entonces la anulamos, ¿no? Una taquimia transitoria es un paciente que tiene dificultad, que nace por cesárea, que es un factor de riesgo, pero que la dificultad respiratoria la ha presentado 3 horas después. Entonces es poco probable que sea una taquimia. ¿Será una sepsis neonatal? Para hablar de sepsis neonatal tendría que identificar factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tengo que tener en cuenta? Tenemos la infección urinaria, la coriamionitis, el ruptura prematura de membranas prolongado, más de 18 horas, la fiebre, ¿no? La mamá no tiene esos factores de riesgo, el único antecedente es la preeclampsia. Entonces tampoco. ¿Será una hipoglicemia sintomática? Nosotros decimos que el paciente tiene hipoglicemia cuando la glucosa está por debajo de 47 y este bebé tiene 45, pero es raro que con 45 de glucosa me haga toda esta sintomatología, y hay un dato muy importante, ¿no? Que es un paciente que tiene un hematocrito en 69%. Entonces, este paciente lo que tiene es una policitemia sintomática. ¿Cuáles son? Bueno, hablamos de policitemia cuando el hematocrito está por encima de 65%, obtenido de una vena periférica. ¿Cuáles son los factores etiológicos en la policitemia? Primero, la transfusión de Matías, ¿no? La transfusión placentofetal, el retraso del clampaje, posición inferior al introito vaginal antes del clampaje, hipoxia aguda, transfusión fetofetal, gestación gemelar nosocomial, aumento de la eritropoiesis, la hipoxia crónica, la altitud geográfica, insuficiencia placentaria, tabaquismo materno, la deshidratación, otras como la diabetes gestacional, las cromosopatías, el hipotiroidismo congénito. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos neurológicas, la letargia, la irritabilidad, la succión débil, temblores, convulsiones, cardiorrespiratoria, plétora, cianosis, bradicardia, crépitos pulmonares, dificultad respiratoria, insuficiencia cardíaca congestiva, digestivas, rechazo de la ingesta, vómitos, NEC, geniturinaria, oliguria, hipernatremia, hipercalemia, priapismo, y dentro de las metabólicas tenemos la hipoglicemia, la hipocalcemia y la hiperbilirrubinemia. Entonces todo esto está asociado a policitemia. Vamos a volver a revisar este cuadro que ya lo hemos revisado anteriormente con ustedes, en donde tenemos las 4 patologías que son causantes de dificultad respiratoria en el neonato. Tenemos la primera, que es la membrana hialina, ¿no? La membrana hialina, recordemos que es una
patología del prematuro. Si yo tengo un paciente que tiene menos de 34 semanas y tiene dificultad respiratoria desde el nacimiento, yo tengo que pensar en membrana hialina. Dentro de los factores de riesgo para estos bebés tenemos la prematuridad. ¿Por qué la prematuridad? Porque recordemos que el surfactante se va a empezar a formar en la fase canalicular de la formación de los pulmones, y esto se va a dar entre la semana 16 a la semana 24. Entonces, cuanto más prematuro es el bebé, el riesgo de hacer membrana hialina va a ser mucho mayor. Recuerden que el surfactante lo producen los neumocitos tipo 2, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que me van a inhibir la producción de surfactante, ¿no? Pacientes asfixiados, el hijo de madre diabética, porque la insulina es una hormona de crecimiento, pero la insulina inhibe la formación de surfactante. También otra causa son los en el sexo masculino, porque el varón tiene una alta cantidad de andrógenos. Bueno, dentro de los factores protectores que me van a ayudar va a ser el uso de los corticoides prenatales, ¿no? Por eso está indicado que toda gestante menor de 34 semanas con amenaza de parto pretérmino reciba maduración pulmonar, y la maduración pulmonar se va a dar con betametasona 12 miligramos intramuscular cada 12 horas, 2 dosis. Lo ideal es que de la segunda dosis al término de la gestación mínimo hayan pasado 24 horas. Las manifestaciones clínicas, obviamente, si no hay surfactante, recordemos que el surfactante es un agente tensoactivo, que lo que va a hacer es mantener el alveolo abierto. Cuando no hay surfactante, el alveolo se termina colapsando. Y eso va a llevar a que el pulmón sea un pulmón blanco, un pulmón con atelectasias, es bilateral, ¿no? Y va a haber dificultad respiratoria severa. También vamos a encontrar insuficiencia respiratoria. Dentro de la radiología tenemos el broncograma aéreo, un patrón retículo nodular, las atelectasias, la disminución del volumen pulmonar, ¿no? Porque vamos a ver pulmón blanco, porque es un pulmón hipoventilado, ¿no? Y es bilateral, como podemos ver aquí en esta figura. ¿Cuáles son las complicaciones de los pacientes que tienen membrana hialina? El ductus arterioso persistente. Recuerden que normalmente el bebé prematuro tiene mayor riesgo de tener el ductus abierto y que va a demorar en cerrar, a diferencia del bebé a término. Entonces, ese ductus abierto va a hacer que el paciente chantee de izquierda a derecha y va a empeorar la clínica respiratoria, y eso está muy asociado a la prematuridad, ¿no? Además, también la retinopatía de la prematuridad es una complicación. ¿Y qué tiene que ver la retinopatía? Recuerden que ese bebé, para poder ventilar ese pulmón que no tiene o tiene muy poco surfactante, va a necesitar altas concentraciones de oxígeno para poder llevar a saturaciones objetivos aceptables. Entonces le tengo que aumentar el requerimiento de oxígeno, y ese aumento del requerimiento de oxígeno va a llevar a que haya liberación de radicales libres y que el paciente haga retinopatía de la prematuridad. También otra complicación es la displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar, también este paciente que tiene ese pulmón duro, no solamente le tengo que dar alto requerimiento de oxígeno, sino que tengo que meter presiones altas para poder abrir y ventilar ese pulmón. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Aumentar presiones para meter un volumen adecuado. Y ese aumento de presión, ¿a qué va a llevar? A que el paciente que haya un daño en ese pulmón, llevándolo a la displasia broncopulmonar. También el neumotórax. ¿Por qué? Porque como ese pulmón está duro, yo lo tengo que ventilar y le tengo que poner presiones altas, corro el riesgo de poder generar una rotura de ese pulmón, llevando a un neumotórax. Dentro del tratamiento de estos pacientes es el surfactante endotraqueal. El surfactante es endotraqueal, no se coloca por vía endovenosa, en aerosol, inhalatoria, no, es solamente endotraqueal. Se tiene que pasar, puede ser a través del tubo endotraqueal o con un catéter, pero que tiene que llegar a pasar la glotis para que se pueda distribuir este agente tensoactivo en los pulmones, ¿no? También antibiótico terapia, pero no es la regla, va a depender si el bebé prematuro tiene riesgo de infección, y darle un soporte respiratorio adecuado, ¿no? Perdón,
que puede terminar en ventilación mecánica, ventilación de alta frecuencia. El pronóstico va a ser variable porque va a depender dónde nace el bebé. Si el bebé nace en un hospital que cuente con todo lo necesario para poder atender al bebé, el pronóstico va a ser mucho mejor. Pero si el bebé nace en un hospital que no tiene personal capacitado, que no tiene equipos, no tiene medicamentos, el pronóstico no va a ser tan bueno, ¿no? Pasamos, hasta ahí se entendió membrana hialina. ¿Qué dicen? ¿Se entendió qué dice el chat? ¿Se entendió? Muy bien, gracias, Talía. Ahora vamos a pasar a hablar de la taquipnia transitoria. La taquipnia transitoria, su mismo nombre lo dice. Bueno, taquipnia porque la frecuencia respiratoria va a estar alta, más de 60, y transitoria porque va a demorar, no debe pasar de 3 o 4 días las manifestaciones clínicas y deben ir en mejoría, no empeorando. Entonces, esta patología se va a presentar en los bebés a términos o prematuros tardíos, es decir, bebé mayor de 34 semanas con dificultad respiratoria desde el nacimiento, yo voy a pensar que el bebé tiene una taquipnia transitoria. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la taquipnia transitoria? Bueno, aquí el más importante es la cesárea. Y doctora, ¿por qué la cesárea? Recordemos que los pulmones del feto contienen agua, entonces cuando la madre normalmente empieza con el trabajo de parto y se van a dar las contracciones uterinas van a contraer también la caja torácica. Eso va a ayudar a que el líquido pulmonar se empiece a reabsorber. Y cuando el bebé pasa por el canal vaginal, como el canal vaginal es bastante estrecho, al pasar por el canal vaginal va a eliminar el líquido pulmonar. Lo va a eliminar tanto por la boca o por la nariz. Pero ¿qué pasa cuando es una cesárea programada, cuando no hay trabajo de parto? Entonces el bebé no elimina ese líquido pulmonar, lo que lo va a llevar a una taquipnia transitoria, es decir, a la presencia de líquido pulmonar, ¿no? De líquido en los pulmones. Y eso debería ir en mejoría, porque entre el tercer y cuarto día el paciente debe ir mejorando. Pasamos ahora a la clínica. La dificultad respiratoria de estos pacientes va de leve a moderada. No es una clínica grave, ¿no? Aunque existe, en la literatura lo menciona, lo que son las taquipnias transitorias atípicas, pero no es lo común. Entonces, lo común es que estos pacientes a lo mucho terminen en ventilación no invasiva y se autolimita, ¿no? Porque si hay que esperar que ese líquido pulmonar se termine de reabsorber, cuando ya se ha terminado de reabsorber, que llegó al tercer día, el paciente mejora. En la radiología vamos a encontrar en la placa de tórax, vamos a encontrar que es bilateral, ¿no? Vamos a encontrar un aumento de la trama broncovascular, como si el pulmón estuviera congestivo, porque hay presencia de líquido pulmonar, va a haber la presencia de la cisuras y va a ser bilateral. Cuando no hay complicaciones, el tratamiento es observarlo, darle ventiloterapia y ventilación, la ventilación no invasiva y el oxígeno. El pronóstico va a ser bueno en estos pacientes. ¿Hasta ahí se entendió taquipnia transitoria? Ahora pasamos a hablar del SALAN. El SALAN es una patología que se presenta en los bebitos a término y postérmino, en los mayores de 42 semanas, y está asociado al sufrimiento fetal agudo. ¿Pero qué tiene que ver el sufrimiento fetal agudo con el SALAN? Recuerden que cuando el bebé está en el útero, el feto, y empieza a haber un evento, ¿no? Hipóxico, ¿no? No le llega, el paciente empieza a tener sufrimiento fetal. Entonces, como hay este evento de sufrimiento fetal, en el feto, ¿qué va a pasar? Los esfínteres anales se van a relajar y eso va a llevar a la eliminación del meconio. El bebé se traga el meconio y eso lo va a llevar a hacer un síndrome de aspiración meconial.
¿Cuáles son los factores protectores del salán? Bueno, no existen realmente factores protectores, pero ¿cuál es la clínica? La dificultad respiratoria, que puede ser leve, moderada o severa, depende del grado de salán, ¿no? Va a llevar a una insuficiencia respiratoria. Pero para hablar de salán tiene que haber presencia de líquido meconial. Si no hay líquido meconial, ¿cómo voy a hablar de salán? Tienen que haber signos que me digan que hay líquido meconial, ¿no? Tal vez vamos a ver el meconio, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué pasa si es un bebé que viene de su casa, que nació en su casa? Como yo sé que hubo un meconio, podemos mirar el cordón umbilical, si está impregnado o no de meconio, ¿no? Que eso puede también ser la causa. Además, bueno, en la placa, miren, va a ser bilateral, ¿no? Unos pulmones rechonchos, ¿no? Unas imágenes que vamos a ver aquí, unos infiltrados algodonosos bilaterales, ¿no? En imágenes en parche, hay aumento del volumen, ¿no? Por eso están hiperinsuflados, a punto de ¿qué? De romperse, ¿no? Porque están tan hiperinsuflados que se pueden romper y pueden como complicación hacer el neumotórax. Otra complicación del salán es la hipertensión pulmonar, ¿no? Es la otra complicación. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? El tratamiento es darle soporte ventilatorio, dependiendo del grado, puede terminar un paciente grave con un salán grave, puedas ir a oxigenación por membrana extracorpórea, necesitar óxido nítrico inhalado, antibióticos y surfactante. Muy bien, el pronóstico va a ser variable. ¿Alguna pregunta con respecto a salán? ¿Alguna pregunta con respecto a salán? ¿Se entendió salán? Muy bien, gracias Euclides, gracias Natalie. Pasamos ahora a la siguiente patología, que es la displasia broncopulmonar. Recuerden que la displasia broncopulmonar tiene que tener como factor de riesgo que el paciente haya recibido oxígeno por más de 28 días. ¿Quién tiene más riesgo? El prematuro, pero no es una patología del prematuro. Puede ser un paciente a término que por alguna razón tiene mucho tiempo en el ventilador becárico y eso lo va a llevar a ser una displasia broncopulmonar. Bueno, tenemos factores de riesgo, la prematuridad, ¿no? Porque cuanto más prematuro es el bebé, obviamente va a necesitar mayor tiempo oxígeno, la ventilación mecánica invasiva, altas concentraciones de oxígeno, ¿no? Por eso nosotros actualmente hablamos de saturaciones objetivos, ¿no? Un paciente con oxígeno, algunos se dicen entre 90 y 94, otros entre 91 y 95%, la saturación ideal del paciente, ¿no? También el darle mucho aporte de agua, ¿no? Lo sobrecargo ese pulmón, se congestiona y empeora la clínica respiratoria y empeora la displasia, ¿no? El paciente con ductus que no lo haya manejado, y la malnutrición, un paciente que yo no lo estoy nutriendo adecuadamente, tal vez es un prematuro que necesitó nutrición parenteral y no le pude dar y no alcanzo sus requerimientos que el paciente necesita. Dentro de los factores protectores se menciona la vitamina A, que en la práctica nosotros en el Perú no lo tenemos. La cafeína sí es muy importante que la conozcan. Esta es una metilsantina que va a actuar a nivel del centro respiratorio. Lo que va a ayudar es que el paciente pueda respirar, pero se utiliza en los pacientes menores de 34 semanas. También tenemos la restricción hídrica, nos va a ayudar, no hay que sobrecargarlos de volumen y en lo posible, cuando esté en ventilación mecánica, pasarlo a ventilación no invasiva, ¿no? En la placa, miren, ¿qué vamos a encontrar? Miren estos pulmones completamente dañados, vamos a ver unas imágenes tipo redondeadas, tipo quísticas, ¿no? Bilaterales, no es un pulmón bastante dañado. Dentro de las complicaciones es que estos pacientes hacen hipertensión pulmonar, hacen retraso en el neurodesarrollo, como son pulmones así tan dañados, hacen hiperreactividad bronquial, ¿no? Y dentro del tratamiento tenemos la oxigenoterapia, la ventilación mecánica, los diuréticos, los broncodilatadores y los corticoides. Muy bien, hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Se entendió? Sí, bien, a ver, ¿qué dice el chat? Gracias, Evelyn, gracias, Talía. Gracias, Claudia. Muy bien, veo que en el chat hay un buen fórum en el chat. Ya no falta mucho para el examen, ¿no?
¿Cuándo es? ¿El 6? El 6, ¿no? ¿Y empiezan el 1 de agosto? Bueno, ojalá que los vea muchos de ustedes tanto en el Hospital San Bartolomé o en el Hospital del Niño. Bueno, los que hacen pediatría, ¿no? Los que hacen pediatría. O neo. Muy bien, entonces ahora vamos a preguntar, ¿de acuerdo? Quiero que por favor los que están a través del chat también puedan participar. Tenemos a un bebito, bueno, que padece dificultad respiratoria y tiene distensión de las venas del cuello, hipotensión, hipersonoridad y disminución del murmullo vesicular en un lado del tórax y tiene enfisema subcutáneo. ¿Cuál es el diagnóstico? Neumotórax, ¿no? Miren, en el neumotórax hay datos muy importantes. Bradicardia, desaturación brusca, o sea, la saturación de oxígeno cae bruscamente, abombamiento del lado del neumotórax, ¿no? Del hemitórax que está afectado, y disminución de pasaje de murmullo vesicular. Entonces, esto es algo que tienen que tener en cuenta para pensar en un neumotórax. No, acá le dice que hay enfisema, o sea, ya está más fácil llegar a la respuesta. Muy bien, entonces esa sería la respuesta, neumotórax y neumomediastino. Pasamos aquí a la pregunta 3. Tengo un bebé de 38 semanas que nació por cesárea, electiva, y pesó la primera es la letra E, sí, la B, la 1. La E, sí. Hay que estar atentos, por favor, porque si no, no avanzo, chicos. Les pido que estén atentos o los que estén en el chat nos ayudan con las respuestas. Entonces, el bebito nació por cesárea electiva con un peso de 2,5 kilos, líquido amniótico normal, Apgar 8,9. En la primera hora de vida tiene dificultad para respirar, ¿no? O sea, el bebé ha nacido y tiene con dificultad respiratoria. Tiene un murmullo vesicular normal en ambos pulmones y leucocitos 19.500. Recuerden que el valor normal de los leucocitos el primer día de vida es de 5.000 a 30.000. Más de 30.000 hablamos de leucocitosis y menos de 5.000 leucopenia. Pero a partir del segundo día de vida los leucocitos deben ir entre 5.000 a 25.000, ¿no? Por encima de 25.000 ya hablamos de leucocitosis. Esto está normal. Bastones 2%, un hematocrito en 45, PCR negativo, glucosa en 53, pero tiene una placa con hiperaireación y cisuritis. ¿Cuál será el diagnóstico? Taquimia transitoria. Está fácil la pregunta, ¿no? Está fácil, muy bien. El chat también está respondiendo muy bien. A ver, vamos a hablar ahora acerca de la ictericia, ¿no? La ictericia neonatal es una patología que se puede presentar de dos formas, la patológica y la no patológica. La no patológica, esto lo vamos a anular, la no patológica es la fisiológica y o por leche materna, y la patológica es la que vamos a ver. Vamos a empezar hablando acerca de la ictericia fisiológica. La ictericia fisiológica es aquella que se va a presentar después de las 24 horas de vida, dando un pico a las 72 horas, o sea, lo máximo. Los valores de bilirrubina no son muy altos, chicos, llegan a 12 a término y 14 en el prematuro, o sea, son bebés que no van a necesitar fototerapia. Además, bueno, las causas se va a dar por una mayor producción de bilirrubina, menor eliminación de bilirrubina, mayor hematocrito. La vida media de los glóbulos rojos también es un poquito menor, de 70 a 90 días. La inmadurez de glucoroniltransferasa, ¿no? De la enzima. La intensidad es leve a moderada, estos pacientes van bien. El predominio es predominio indirecto. La velocidad de incremento es menos de 0,5 miligramos por decilitro por hora. Dura 8 días en el atérmino y 14 días en el prematuro y no hay complicaciones en estos pacientes. No hay enfermedad, no hay signos de enfermedad. Muy bien, ahora pasamos a la ictericia por leche materna. Esta sí se va a presentar a partir del día 6 al día 14, pero a diferencia de la ictericia fisiológica es que los valores de bilirrubina sí son más altos. No llegan a 20, están por debajo de 20, pero son mucho más altos, ¿no? Las causas, se cree que la leche humana contiene beta-glucuronidasas y ácidos grasos no esterificados que inhiben la síntesis que conjugan la bilirrubina en el hígado.
dura de 1 a 3 meses y el niño puede estar, no hay complicaciones, el niño está sano. A veces estos bebés pueden ingresar a fototerapia si los valores están por encima en la curva, ¿no? Si no, no solamente se los observa, pero miren, va a demorar en desaparecer la ictericia hasta 3 meses. Ahora pasamos a la ictericia patológica. Su mismo nombre lo dice patológica porque tiene algún problema. Esta ictericia se va a presentar el primer día de vida, ¿no? Los valores de bilirrubina sí van a ser altos. Dice que, bueno, no voy a hablar de acá de valores exactos como dice ahí, pero sí los valores van a ser más altos. Pueden pasar el valor de 20 y estos pacientes pueden terminar en exsanguíneo transfusión. La intensidad es elevada, pero acá hay una característica importante. A diferencia de la ictericia fisiológica y por leche materna, que es a predominio indirecto, la patológica puede ser a predominio indirecto, por ejemplo, causa hemolítica, ¿no? Una isomunización RH, una incompatibilidad TABO, o también a predominio directo, ¿no? Puede ser aquí una causa, la sepsis, TORCH, una atresia de vías biliares, etcétera. Por eso predominio indirecto o directo. Y la velocidad de crecimiento va a ser de más de 0.5 miligramos por decilitro por hora, dura más de una semana y la enfermedad es frecuente. A ver. No sé si me escuchas, el joven que está encargado. Un favor, no sé si me puedan traer un café, por favor. Gracias. Ya, discúlpenme la interrupción, necesito un café ahora. Bueno, entonces, además de eso, bueno, dura más de una semana, va a ser más prolongada y sí está asociado a enfermedad. Dentro de las enfermedades que están asociadas aquí, tenemos el primer día de vida, no causa hemolítica. La más frecuente, la incompatibilidad TABO. La isoinmunización RH es menos frecuente, pero más grave. Muy bien, entonces, ahora sí, tengo un bebito a término que tiene 12 horas de vida. Estamos en el primer día de vida, pesó 3,2 kilos. La mamá según digesta con grupo O positivo y factor RH negativo. La mamá es según digesta con grupo O y factor negativo. Y el bebé tiene ictericia. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? A ver. ¿Qué dicen los presentes? Miren, la incompatibilidad RH se caracteriza cuando una madre negativa alberga un bebé positivo, pero tiene que ser a partir de su segundo embarazo, porque la mamá ya tiene que haber tenido el antecedente de haber sido sensibilizada, en el caso que no haya recibido la anti-D. Pero entonces ese es el cuadro clínico. Y esta es una incompatibilidad RH, ¿no? Se presenta el primer día de vida, la mamá es O negativo y la mamá es según digesta, ¿no? Entonces, para hablar de incompatibilidad TABO, si afecta el primer embarazo y la mamá debe ser O y el bebé A o B o AB. Ictericia por leche materna no se presenta el primer día de vida. La hiperbilirrubinemia directa es una hiperbilirrubinemia a predominio directo. O sea, sería otra la causa, ¿no? Y la esferocitosis no se va a dar el primer día de vida, es mucho más tardío este tipo de anemia hemolítica. Entonces la respuesta es la incompatibilidad RH. Acá está. Ictericia por incompatibilidad RH, en el 90% de los casos el antígeno implicado es el antígeno D. La enfermedad hemolítica se va a dar cuando una madre RH negativa alberga un bebé RH positivo, ¿no? La madre se sensibiliza frente al antígeno D cuando hay paso de hematíes fetales a la circulación materna, produciendo anticuerpos anti-D que atraviesan la placenta y destruyen los hematíes fetales. No se afecta el primer embarazo, la clínica es la ictericia, la anemia hemolítica, el hidros fetal. El diagnóstico prenatal hay que hacer un test de Kuhn indirecto, la ecografía, postnatal, grupo, RH, hemoglobina, hematocrito, Kuhn directo y bilirrubinas. Es importante que la madre en que sea su primer embarazo con RH negativo reciba la anti-D, ¿no? Entre las 28 semanas hasta las 72 horas postparto, o si la madre
ha presentado un aborto o amniocentesis. Y a diferencia de la incompatibilidad TABO, que es la forma más frecuente y menos grave de la isoinmunización, aparece cuando la mamá es O y alberga un bebé A o AB o B, ¿no? AB es raro. El primer feto puede ser afectado ya que existen anticuerpos naturales de clase IgG frente a los grupos contrarios. La clínica es ictericia, la anemia, el diagnóstico grupo sanguíneo materno del recién nacido con directo, indirecto y el tratamiento fototerapia o a veces terminan en exsanguíneo. Entonces la respuesta es la incompatibilidad RH. A ver, tengo un lactante, esta es una pregunta de pediatría que está metida aquí, igual la vamos a responder. Tenemos un lactante asintomático que de manera súbita tiene distensión abdominal difusa, llanto con ese embolo color rojizo. ¿Qué será? Gracias. ¿Qué será? Muchas gracias. La intususcepción o también llamada invaginación intestinal, ¿no? Que se caracteriza, que se va a presentar en los lactantes a partir de los 3 meses de edad. El bebé presenta llanto intenso, el dolor y puja y sale heces con jalea de grosella, ¿no? Salen heces rojas. Muy bien. Entonces la intususcepción, la 5, la letra B. La 6, vamos con la pregunta 6. Tengo un paciente que tiene ictericia neonatal a predominio directo con unas bilirrubinas en 32. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver. Entonces aquí, tenemos aquí la atresia de vías biliares o también, bueno, que esta es una colangiopatía fibroesclerosante, inflamatoria progresiva, que va a afectar tanto los conductos intra y extrahepáticos, pero más los extrahepáticos, teniendo como resultado la obliteración y destrucción del tracto biliar. Es la causa más común de colestasis quirúrgica en el neonato y la causa más frecuente de trasplante hepático en los infantes, ¿no? Dentro de la fisiopatología es la causante de la obstrucción progresiva del flujo biliar que genera hipertensión pulmonar y conduce a una cirrosis hepática temprana. La clínica se sospecha en un paciente que continúa en su segunda semana con ictericia persistente, que progresa a la coluria, acolia y con heces acólicas, ¿no? A la exploración física vamos a encontrar hepatoesplenomegalia, un hígado bastante grande, ascitis. Bueno, lo que vamos a encontrar es las bilirrubinas a predominio directo incrementadas, podemos encontrar también enzimas hepáticas altas, la gamma-glutamil transpeptidasa alterada. La ecografía me va a ayudar para ver si el paciente tiene o no ausencia o disminución del tamaño de la vesícula biliar, lo confirma la gammagrafía con tecnesio, pero el gol estándar es la biopsia hepática. El tratamiento es la cirugía de Kasai, que es un tratamiento paliativo, y el definitivo, el trasplante hepático. Como complicación tenemos la cirrosis hepática. Muy bien, ¿se entendió? Ya. Entonces la respuesta aquí es la atresia de vías biliares. Pasamos ahora a una niña que tiene 10 días de vida, que tiene síndrome de Down. Desde el 5.º día de vida está que vomita continuamente, los primeros días alimenticios y ya son biliosos ahora los vómitos. Existe estreñimiento y pérdida de peso, en la auscultación cardiorrespiratoria no hay alteraciones. El abdomen está excavado. ¿Qué me sugiere el cuadro? ¿Qué será? A ver, ¿será una hernia diafragmática? Para hablar de una hernia diafragmática, el paciente no tendría 10 días. Las manifestaciones clínicas son el primer día no son de la hernia hasta el primer día de vida, ¿no? Y además aquí me dice que a la auscultación cardiorrespiratoria está normal. Entonces no puede ser una hernia. Un vólvulo del intestino delgado,
los vómitos no serían alimenticios al inicio, sino desde el inicio serían biliosos, porque eso sería un problema obstructivo, no es. Una insuficiencia del hiato son vómitos, pero eso lo hubiera presentado desde el inicio. Y es raro también. El megacolon agangliónico congénito, la característica de estos pacientes es el estreñimiento crónico. Ese es el problema. Pero este paciente lo que tiene es una estenosis duodenal congénita, ¿no? Las afectaciones del duodeno casi siempre están asociadas a síndrome de Down, ¿no? Como también la atresia duodenal, que es otra patología. Y además de eso, dice que los vómitos son al inicio alimenticios y luego son continuos. No es una atresia duodenal, porque si fuera una atresia duodenal el paciente no hubiera comido 4 días, 5 días, este bebé ha estado comiendo. Lo que pasa es que está estenosado el duodeno, por eso es de que los vómitos se han presentado después. La respuesta de las 7 es la letra D. Pasamos a la pregunta número 8. Tengo un lactante que tiene 1 mes de vida, que tiene 5 días de vómitos postprandiales. Al examen, el bebé está activo, algo adelgazado y con deshidratación leve. La madre refiere que lacta con avidez. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Ah? Estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? Esta patología se va a dar por una hipertrofia del músculo circular y en menor medida de la capa muscular longitudinal, originando estrechez de la luz pilórica. Se presenta entre la tercera y sexta semana de vida en varones, raza blanca, primogénitos. Se afectan los pacientes del grupo B y O. Uso también de la madre que haya tenido el antecedente de usar macrólidos en el embarazo. La clínica son vómitos postprandiales no biliosos en proyectil, irritación continua tras el vómito, también al examen físico la palpación de la oliva pilórica y en el laboratorio vamos a encontrar la alcalosis metabólica hipoclorémica e hipocalemia. El diagnóstico de elección es una ecografía abdominal, pues se pueden encontrar el signo de la cuerda, el del hombro, doble riel o pezón pilórico. También la medida del grosor puede ser más de 4 milímetros y con un diámetro de más de 16 milímetros. Y el tratamiento, lo ideal es primero corregir la deshidratación y el tratamiento definitivo va a ser la piloromiotomía de Ramstedt. Muy bien, este paciente, acuérdense que esta patología se va a presentar más o menos entre la segunda, tercera, cuarta semana de vida, no es inmediato al nacimiento. La respuesta es la letra C. Pasamos a la pregunta 9. Tengo un lactante que tiene un cuadro de historia de estreñimiento, llanto ronco, fontanela anterior amplia, ictericia leve prolongada y frialdad distal. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es? Hipotiroidismo congénito, ¿no? Esta es una pregunta muy, muy sencilla que siempre viene en los exámenes. Justamente, ¿no? Esta patología, recuerden que menos del 5% de pacientes con hipotiroidismo van a dar clínica, por eso está incluido dentro del tamizaje neonatal, ¿no? Y de ese 5% que hacen clínica, podemos encontrar estreñimiento, llanto ronco, fontanela anterior amplia, piel seca, ictericia prolongada en estos pacientes, no ganan peso. Entonces hay que pensar en esta patología. Entonces la respuesta es la letra C. La 10. Tengo un bebé de 20 días de vida que al nacer tiene 2 kilos. Nació con labio leporino y paladar hendido. Presentó vómito lácteo e inmediatamente después dificultad respiratoria. Al examen tiene un peso de 2,800, una frecuencia respiratoria de 60, cardíaca es de 140, tiraje subcostal e intercostal y retracción sifoidea. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál sería el diagnóstico? Hernia diafragmática, fístula traqueoesofágica. ¿Cuál sería? A ver,
Para pensar en una bronquiolitis, la bronquiolitis, acuérdense que es un cuadro que va a ser insidioso porque el paciente tiene dificultad respiratoria porque es el virus respiratorio sincitial. Pero aquí me dicen que primero vomitó y luego hizo la dificultad respiratoria y también tiene labio leporino. Para hacer una cardiopatía, no parece una cardiopatía congénita. No me describen si tenga un soplo, no me dicen más. Una hernia diafragmática, las manifestaciones casi siempre son desde el primer día de vida, ¿no? La característica, el tórax abombado, el abdomen excavado. La fístula traqueoesofágica con leche, que tanta leche ya tomó, ya se hizo su neumonía. Es una bronconeumonía aspirativa, ¿no? Porque es una bebé que lo que tiene es un labio leporino y paladar hendido. Entonces la respuesta es la letra C. Pasamos a la 11. Tengo un recién nacido que tiene 36 semanas con historia de rotura de membrana de 2 días. Tiene coriomionitis con signo de dificultad respiratoria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Ah? Este paciente lo que tiene es una sepsis neonatal temprana, ¿no? Porque tiene un factor de riesgo a la mamá, RPM de 2 días y coriomionitis, pero no encuentro el diagnóstico de sepsis neonatal temprana aquí. Será una neumonía congénita porque la adquirió intraútero. La respuesta es la letra D. La 12. Tengo un bebé que tiene 7 días de vida, que pesa 3 kilos, tiene ictericia con niveles de bilirrubina indirecta en 16. El diagnóstico por ictericia es... ¿Qué tipo de ictericia es? ¿Qué tipo de ictericia? La ictericia por leche materna, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la ictericia fisiológica y por leche materna? La fisiológica se va a presentar a partir del 2.º día y los valores de bilirrubina no son muy altos. Llegan a 8 en el atérmino, a 12 en el atérmino y 14 en el prematuro. En cambio, la ictericia por leche materna se va a presentar entre el 5.º a 7.º día y los valores de bilirrubina sí son mucho más altos, pero no pasan de 20. Entonces, este bebito lo que tiene es una ictericia por leche materna. La 13, tengo un paciente que tiene hidrocefalia, ictericia, hepatoesplenomegalia, calcificaciones intracraneales, la infección congénita por. Entonces aquí. Vamos a revisar la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es mucho más frecuente en el momento de adquisición en el 3er trimestre, pero si la madre se infecta en el 1er trimestre va a haber mucho más clínica y es mucho más grave. La vía de adquisición placentaria, el canal del parto por la leche. ¿Qué vamos a encontrar en estos bebitos? Calcificaciones periventriculares cerebrales, microcefalia, corioretinitis. Muchas veces los bebés son asintomáticos y dentro de las secuelas es la sordera. También tengo la toxoplasmosis, que es la más grave si se infecta en el 1er trimestre y más frecuente si se infecta en el 3.º, que se infecta en el 3.º. La vía de adquisición es placentaria. A diferencia del citomegalovirus, en la toxoplasmosis las calcificaciones van a ser periféricas o difusas. Además, está asociado a lo que se llama la tetrada de Sabin, que es corioretinitis, hidrocefalia, convulsiones y calcificaciones. Tengo también la rubiola. La rubiola, el problema es que es muy grave si se infecta en el 1er trimestre y no hay tratamiento. La vía de adquisición es placentaria. Ahí está asociado a lo que se llama la tríada de Gregg, que son cataratas, sordera, cardiopatía, en este caso el ductus, o también, y otros como la corioretinitis, era tríada de Gregg, ¿ya? Que es catarata, sordera y cardiopatía. Y también otras complicaciones, la corioretinitis, la retinitis en sal de pimienta y la estenosis pulmonar periférica y la púrpura trombopénica. También otra patología vemos el virus de herpes zóster, que es mucho más frecuente, el tipo 2, que es el genital, más frecuente en el parto, cuando el bebé pasa el canal del parto. Precozmente vamos a encontrar en el bebé retraso en el crecimiento intrauterino, vesículas, alteraciones neurológicas y oculares, queratoconjuntivitis. De forma tardía vamos a encontrar en el parto sepsis, encefalitis con lesión del lóbulo temporal, alteración ocular, sobre todo queratoconjuntivitis y vesículas cutáneas. Acá también tengo lo que es la
varicela. La varicela es mucho más grave si la madre se infecta en el primer trimestre y si se presenta en el tercer trimestre es mucho más grave cuando se acerca al parto. La vía es a través de la placenta, que vamos a encontrar de forma precoz en el paciente, cicatrices, atrofia de los miembros, malformaciones oculares y cerebrales, y dentro de la tardía, vesículas, afectación visceral y dificultad respiratoria. Y la sífilis es sobre todo si el paciente se infecta es más riesgoso, más riesgo si se infecta en el primer trimestre, pero es más frecuente en el tercero, ¿no? La vía es placentaria. Precozmente, el paciente, hablamos precoz, en los menores de 2 años, va a tener pénfigo sifilítico, hepatoesplenomegalia, rinitis, triada de la sífilis precoz, y la tardía, más de 2 años, la triada de Hutchinson, donde vamos a encontrar sordera, queratitis, alteraciones dentarias y la articulación de glutón y la periostitis. Muy bien. Ya. Ay, ¿qué hice? Ay, algo hice, chicos, disculpen. Moví algo. Ya, ahora sí, ya. Entonces, vamos con la pregunta. Acá. Tengo un bebé que tiene hidrocefalia. Recuerden que la hidrocefalia va con toxo y la microcefalia con citomegalovirus. Tiene ictericia, hepatoesplenomegalia y las calcificaciones intracraneales o difusas. Hablamos de toxoplasmosis. La 13, la A. La 14. Tengo un bebito por parte autóxico que tiene 1 día de edad y tiene al examen clínico reflejo de Moro incompleto, espasticidad del músculo esternocleidomastoideo derecho con desaparición de la depresión supraclavicular. ¿Qué será? Esta es una fractura de clavícula, ¿no? La fractura de clavícula es la más frecuente del recién nacido. El 75% de las fracturas se localiza en el tercio medio y el 20% en el tercio externo y el 5% en el tercio interno. O sea, es mucho más frecuente en el medio. Dentro de las complicaciones son relativamente frecuentes. Las lesiones de la arteria y la vena subclavia son las complicaciones más frecuentes. Y aquí el paciente tiene dolor. Es importante que lo sepan diferenciar de la parálisis de Arduchen o la de Clam, que ahí no hay dolor, sino son otras manifestaciones que les vamos a ver más adelante. Ahora pasamos a la pregunta 15. Tengo un bebito de 12 días de vida que recibe lactancia materna exclusiva desde hace 5 días. Tiene coloración amarillenta de la piel hasta el abdomen, con una ganancia de peso de 300 gramos. No hay otras evidencias patológicas. La bilirrubina indirecta está en 9, la hemoglobina está normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Ictericia por leche materna, porque la ictericia la han presentado el día 7 empezado. Muy bien. Ictericia por leche materna. Muy bien el chat. Pasamos a la 16. Antes de hablar de esta patología, antes de hablar de la pregunta, vamos a revisar sepsis neonatal. La sepsis neonatal, recuerden que tiene 2 presentaciones. Tenemos la precoz y la tardía. La precoz es la que se va a presentar en las primeras 72 horas de vida y la tardía después de las 72 horas. En la tardía tiene 2 presentaciones, la intrahospitalaria, que es la nosocomial, o la adquirida en la comunidad. Es ese bebé que le dieron de alta, se fue y regresa, ¿no?, con algún tipo de infección, puede ser una neumonía, una infección urinaria, una onfalitis, una celulitis, etc. ¿Cuáles son los agentes, ¿no?, etiológicos de sepsis temprana o precoz, ¿no? El Streptococcus galactiae, que es un coco gram positivo, la Escherichia coli, que es un bacilo gram negativo, y la Listeria monocytogenes es un coco bacilo gram positivo. Por eso los pongo para que ustedes sepan por qué damos tal antibiótico. La clínica, chicos, en la sepsis neonatal es inespecífica. ¿Ya? Lo que menciona como patognomónico es la inestabilidad térmica, ¿no?, que el paciente puede ser hipotermia o hipertermia. Muy bien, el curso es fulminante, el pronóstico es muy malo, dependiendo, ¿no?, también, y el tratamiento va a ser ampicilina para cubrir Streptococcus galactiae y Listeria, y la gentamicina, que es un aminoglucósido, para cubrir la Escherichia coli. Estos son antibióticos de primera línea. La cefotaxima se utiliza en el caso de que pensáramos que el paciente tiene una meningitis, porque recuerden que los aminoglucósidos no pasan la barrera hematoencefálica.
Pasamos ahora a la sepsis tardía, que tiene dos presentaciones, la adquirida en la comunidad y la intrahospitalaria. La adquirida en la comunidad, ya les mencioné, es ese bebito que se va de alta con su madre, viene el hermanito del colegio y le contagió la gripe, o hizo un cuadro diarreico por una mala manipulación de los alimentos, etc. Entonces, está asociado aquí la sepsis neonatal tardía. Bueno, se asocia al Streptococcus galactiae serotipo 3, la E. coli serotipo K1. La clínica es muy inespecífica, pero algo importante es la parte neurológica. Es importante en estos bebés con sepsis tardía hacerles una punción lumbar, ¿no? Y además, el pronóstico va a ser, la mortalidad hay, pero tiene menor mortalidad y la alta morbilidad. Y pasamos ahora a la sepsis intrahospitalaria, es ese bebito que se queda hospitalizado y se infecta, ¿no? Eso está asociado a lo que es el estafilococo epidermidis, el aureus, la pseudomonas y el Candida albicans, ¿no? La pseudomonas es un gram negativo y la Cándida es un hongo. La Cándida es un agente que me produce micosis. Dentro de la clínica es variable, el curso va a ser variable, el pronóstico variable. El tratamiento de estos pacientes es con vancomicina, amikacina, justamente para cubrir los positivos, ¿no? El estafilococo epidermidis, el aureus, asociado a una anfotericina, que es justamente un antimicótico, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Muy bien, ahora sí. Tengo un recién nacido que tiene un día de vida, que tiene inestabilidad térmica, hepatomegalia e ictericia generalizada. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál sería? Sepsis neonatal, ¿no? Bebé que tiene un día de vida, la inestabilidad térmica, patognomónico de sepsis, la hepatomegalia. Recuerden que el hígado normalmente se palpa 2 centímetros por debajo del reporte costal derecho. Y el paso no debe palparse, ¿no? Diagnóstico sepsis, ¿no? Está sencillo. A ver, tengo un bebito prematuro de parto domiciliario con llanto inmediato y cuya madre durante la gestación presentó infección urinaria en el tercer trimestre. La madre lo lleva a emergencia porque a las 12 horas de nacido se encuentra el bebé hipoactivo y con pobre succión. En el hemograma tiene leucocitos 4.500 y neutrófilos en 78%, las plaquetas en 125.000 y el PCR negativo. ¿Qué será? Sepsis, ¿no? Nació en su casa, la mamá tuvo ITU y además les está describiendo la clínica de un paciente con sepsis. Pasamos a la 8. Tengo un bebito que nació por parto autóxico en su casa con peso de 3,450 kilos y llanto inmediato al nacer. La madre no se controló el embarazo, no refiere patología de gestación, trae a su hijo al segundo día de nacido porque tiene vómitos post-lactancia, tos y cialorrea. ¿Qué será? ¿Qué es? Esa es una atresia esofágica, ¿no? La atresia esofágica, patognomónico de atresia es la cialorrea abundante con la tos, ¿no? Muy bien, la respuesta es la letra A. La 19. Tengo un lactante de 5 meses de edad con antecedente de prematuridad que presentó un cuadro de membrana hialina y recibió ventilación mecánica invasiva durante un mes. Actualmente con signos de desnutrición, dificultad respiratoria dependiente de oxígeno. Fue hospitalizado hace 2 días en 2 oportunidades por un cuadro similar a los 2 y 3 meses. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Ah? La displasia. Es un paciente que ya tiene 5 meses, que tiene antecedentes de haber estado con oxígeno bastante tiempo. Muy bien, la displasia. Ahora, tengo un varón a término que nació por cesárea, electiva Apgar 9 al minuto, a las 2 horas tiene dificultad respiratoria, taquimia, quejido expiratorio y retracciones. En la placa de tórax vamos a encontrar hiperexpansión, horizontalización costal e infiltrados periliares y diafragma plano. ¿Cuál es el diagnóstico? Esta es una taquimia transitoria del recién nacido. El bebé ha nacido por cesárea, que es el factor de riesgo.
Además, ha tenido la dificultad respiratoria desde que nació y les está informando de una placa, ¿no? Con hiperexpansión costal, infiltrados periliares y diafragma plano. Entonces, la respuesta es la letra B. Pasamos a la 21. La evaluación de un neonato de 15 días encuentra pobre respuesta al estímulo sonoro, catarata y persistencia de ductus arterioso. ¿Cuál es el diagnóstico? La rubiola, ¿no? Muy bien, ya lo hemos revisado, la rubiola. Tenemos ahorita un bebé posttérmino pequeño para la edad gestacional con antecedente de estrés fetal crónico. Presenta a las pocas horas de vida taquimia, retracciones, quejido y cianosis. En la placa tiene infiltrados difusos, asimétricos y parchados. Zona de consolidación en el hemitórax derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ese es un bebito que post-término les está dando el dato, pequeño para la edad gestacional, antecedente de que ha sufrido una asfixia intraútero, ¿no? Entonces, aquí lo que se está planteando es eso, y bueno, las imágenes que tiene, y ese es un salán, ¿no? Ese es un salán. Muy bien. Tengo un neonato femenino de 25 días de vida con hepatomegalia, vómitos, hipolisemia, convulsiones, catarata, pobre ganancia ponderal, presencia de sustancias reductoras en heces luego de la ingesta de heces. Luego del diagnóstico más probable es. ¿Cuál sería la respuesta? Esta es una pregunta infiltrada. Tiene 25 días de vida, tiene hepatomegalia, vómitos, hipoglicemia, convulsiones, catarata, no gana peso, sustancias reductoras positivas. Esa es una galactosemia, ¿no? Es una galactosemia, ¿no? En la galactosemia, bueno, acá tenemos las diferentes manifestaciones clínicas. Hay mayor riesgo de que el bebé haga infección por Escherichia coli. Bueno, acá tenemos, ¿no? lo que les mencionaba, ¿no? Los factores de riesgo, ¿no?